Bueno, aquí en Puente, así que fue un fin de semana un poco más largo. Bueno, estamos aquí reunidos en el Diplomado Internacional en Primeros Auxilios Psicológicos. La Corporación Internacional Líderes pues les da la bienvenida a esta nueva jornada del día de hoy, a todas aquellas personas que se han conectado hasta el momento a la clase, a la jornada académica pedagógica y también a todos aquellos participantes que realizan el diplomado de manera sincrónica también, pues son parte importante del proceso. Bueno, eh, quiero darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí en este ambiente. También le damos gracias por este inicio de semana. Se la ponemos en sus manos, que aunque ya el día pues esté casi finalizando, pues le ponemos esta jornada, le ponemos eh, esta semana en sus manos, que sea Él obrando de gran manera a todas y cada una de nuestras necesidades. Bueno, saludo desde Guatemala, nos dice Ana, Pilar Mesa presente, Evelyn Cristina desde Guatemala también, Alejandra, Yuranis Perea, desde Ecuador, Michelle Santorum. Bien, compañeros, vamos a darle inicio entonces. Damos inicio en el día de hoy. Eh, ya vamos a hacer una retroalimentación, pues así bastante rapidito, de los temas que hemos trabajado, ya los dos módulos académicos que hemos avanzado en cuanto a primeros auxilios psicológicos. El objetivo general de este diplomado es poder capacitar a los participantes para que adquieran los conocimientos, las habilidades y las actitudes necesarias para proporcionar una respuesta de primeros auxilios psicológica eficaz y ética a las personas que experimentan una crisis emocional. Todo esto con el fin de mitigar el sufrimiento inmediato, promover la estabilidad emocional y facilitar el acceso a recursos de apoyo a largo plazo. Bien, bueno, esta es la presentación. Eh, posiblemente ya la profe Beatriz, que es la coordinadora del programa, en el transcurso de la noche o mañana temprano, les estará adjuntando en el grupo académico los, el link de material. Ya las diapositivas, ya hay un compendio de diapositivas que son las que estamos utilizando. Y pues, bueno, volví. Compañeros, voy a apagar mi cámara porque, bueno, el internet se cayó y me tocó activar datos. Entonces, para que haya una mayor funcionalidad en los datos, ustedes estaban escuchando bien, ¿verdad? Se cayó de repente. Para que haya una mayor funcionalidad de datos, voy a mantener la cámara apagada. No me gusta, pero nos tocó hoy así para sacar adelante la jornada del día de hoy. Bueno, bien, entonces, ya, ahora sí, esto que se me vaya el internet quedó perdida. Listo, mis profes. Entonces, les decía que estamos haciendo una retroalimentación, ¿verdad? De de los módulos que hemos trabajado. Primero trabajamos el módulo 1, que fueron los fundamentos de los principios psicológicos,
donde prácticamente ahí en ese módulo 1 abarcamos todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios psicológicos. ¿Qué son los primeros auxilios psicológicos? Entonces, poder retomar la información. Son ese conjunto de intervenciones inmediatas y breves que se le brindan a una persona, a esa persona que está experimentando un evento traumático o una situación de crisis. El objetivo como tal de los primeros auxilios psicológicos, obviamente, es reducir el sufrimiento emocional, proporcionar apoyo y estabilizar el estado psicológico de la persona, ayudándola a recuperar el control y orientándola hacia recursos de apoyos adecuados. Ese es en sí los primeros eh, auxilios psicológicos. Hay algo muy importante que se debe tener en cuenta allí, es que para lograr una mayor comprensión sobre los beneficios, los objetivos, el procedimiento y las técnicas que se ofrecen en los primeros auxilios psicológicos, aquí es importante conocer algunas definiciones claves para tener en cuenta las siguientes consideraciones. Decíamos que el bienestar integral es un concepto que abarca todos los aspectos de la vida de una persona, porque ella busca promover un equilibrio saludable y positivo en diversas áreas, sin referirse como tal a ese enfoque holístico del bienestar. Ahí en ese bienestar integral busca el bienestar físico, el bienestar emocional, el mental, el social, el espiritual y ese bienestar el laboral también, laboral, el bienestar laboral. El bienestar integral busca, su mismo nombre lo indica, integrar todos esos aspectos que tienen que ver con la vida de una persona de forma armónica para lograr una vida y una vida plena y satisfactoria. Es un enfoque como tal que reconoce que todas las áreas de la vida de un individuo están interconectadas y que el bienestar es digamos que fundamental, una parte fundamental en la vida de ese individuo y que influye en los demás aspectos. Está el bienestar psicosocial, que se refiere a esa condición en la que esa persona experimenta un equilibrio positivo entre el aspecto mental y el aspecto emocional, al igual como en sus relaciones, en su vida general, el entorno. Aquí, ¿qué implica en este bienestar psicosocial? La capacidad de poder afrontar los desafíos de la vida de manera saludable, sentir el sentido de pertenencia, la conexión con los demás y tener una percepción positiva de uno mismo. Ahí tiene mucho que ver con eh, muchos aspectos que tienen que ver con la salud mental, las relaciones interpersonales, el sentido de pertenencia, la autonomía y la autoestima, la resiliencia que hemos hablado bastante allí. El bienestar psíquico, pues tiene que ver con el estado de salud mental que tenga esa persona, la capacidad para gestionar sus emociones, su pensamiento y su comportamiento. En sí, todos estos factores tienen que ver cómo me sienta, cómo me veo, cómo soy capaz de gestionar esa situación o cómo soy capaz de afrontar esa situación en la que estoy pasando. Y la crisis, pues ahí hablamos de crisis psicológica, que es un estado temporal de trastorno, desorganización y descontrol que surge cuando una persona enfrenta un evento crítico o situación adversa y que percibe que no puede solucionarlo, o al menos con los métodos acostumbrados como tal. ¿Cómo, cómo, cómo se manifiesta como tal una crisis psicológica? Digamos que primero, que es una crisis psicológica, ¿verdad? Que es un estado de angustia, de sufrimiento emocional. ¿Cómo se manifiesta entonces? Hay sentimientos intensos de angustia, miedo, desesperanza, tristeza, impotencia, desorientación,
Hay una incapacidad para tomar decisiones o para pensar con claridad. Comportamientos inusuales como la agitación o el aislamiento. Y pues también una dificultad para gestionar las emociones y el estrés. Pero entonces, ¿cómo afrontamos nosotros una crisis psicológica? ¿Sí? Desde los primeros auxilios psicológicos. Establecer un contacto general con el entorno, escuchar activamente, recordemos los protocolos ABCDE, escuchar activamente, mantener la calma, generar un espacio seguro, eh, validar las emociones de las personas, el reconocer el sufrimiento, el normalizar las respuestas emocionales, también proporcionar un apoyo práctico es parte importante de ello, porque al ayudar con las necesidades prácticas básicas, como lo es la comida, el acceso a servicio, agua, puede ser esencial para reducir el estrés de la persona. También fomentar el autocuidado, promover la respiración profunda, la relajación. Todos estos son, digamos que todos estos son acciones que se debe tener en cuenta cuando tenemos al frente una persona que está presentando crisis, digamos que emocional, de acuerdo con alguna situación desfavorable. Los objetivos, proporcionar apoyo, reducir la normalidad, al entender que el suceso estresor puede generar situaciones violentas como agresiones a otras personas o a sí mismo, ser el nexo de unión con recursos de ayuda, proporcionando la información sobre los recursos necesarios y brindarle orientación sobre qué hacer o cómo hacerlo. Hay pues objetivos mucho más puntuales allí en la cual se puede evidenciar, establecer una conexión, digamos que más humana, proporcionar seguridad inmediata, digamos que ese viene siendo un objetivo puntual, proporcionar seguridad inmediata, calmar y orientar las emociones de esa persona que está padeciendo esa crisis. Bueno, aquí en pantalla tenemos como un concepto, lo que se debe, lo que debemos tener en cuenta eh, para brindar un primer auxilio psicológico, que es preguntarnos si estoy en condiciones, si he tenido el entrenamiento necesario, si pues estoy en condiciones, sí, identifiquemos, evaluemos la probabilidad de acercarnos a esa persona y se debe hacer una coordinación en equipo. Debemos trabajar en equipo con todas las personas que están allí también atendiendo la situación. Eh, las buenas prácticas, modele respuesta saludable, actúe con calma, amabilidad y de forma organizada y respetuosa. Todo esto lo debemos tener en cuenta al momento de trabajar en la actividad, ¿sí? Eh, la actividad que vamos a socializar en el día de hoy. Porque pues allí nos dan una serie de preguntas y en esas preguntas pues eh, está relacionado prácticamente con el quehacer o con lo que podemos realizar ante una eventualidad, o sea, brindar un primer auxilio psicológico. Hay una primera intervención en crisis y hay una segunda intervención en crisis. Debemos tener en cuenta que la primera intervención son los primeros auxilios psicológicos y la segunda intervención ya sí son terapias psicológicas breves que ya va relacionada específicamente con un equipo de especialistas en el tema. Mm, bueno, allí la Organización Mundial de la Salud en el 2012 menciona que aunque todas las personas que sufren una emergencia o desastre resultan afectados de una manera u otra, en estas circunstancias hay una amplia gama de reacciones y sentimientos que cada persona puede tener. Esto depende con diferentes factores. Y pues el protocolo ABCDE
que, bueno, lo socializamos bastante y tiene que ver con la escucha activa, reentrena la respiración, categorización de necesidades, derivación a redes de apoyo y la psicoeducación. Bueno, aquí más adelante está mejor desglosado. Los principios básicos de los primeros auxilios psicológicos, entonces allí tiene que ver con una escucha responsable, permitir la libre expresión, proporcionar información, crear una atmósfera de confianza y empatía y transmitir aceptación, o sea, normalización de esa crisis. Conducta que debemos evitar, no patologice. No podemos decir, ay, es que está sufriendo, digamos que un ataque de ansiedad. O digamos que está, no, si no sabemos, si no tenemos un diagnóstico a la mano, si no estamos capacitados para brindar un primer auxilio psicológico, pues es mejor quedarnos quietico. No asumir que todos están traumatizados, no asuma nada con respecto a lo que el sobreviviente experimente, no victimice, no todos quieren o tienen la necesidad de hablar. Todos esos aspectos pues son importantes tenerlo en cuenta. Hay ciertos fundamentos básicos ante una situación, están las bases psicológicas y las bases éticas. Las bases psicológicas en cuanto a los primeros auxilios psicológicos prácticamente se fundamentan en principios que buscan promover el bienestar emocional de las personas afectadas por situaciones traumáticas o estresantes. Está el principio psicológico que tiene que ver con la empatía, la normalización de la respuesta emocional, reducir el estrés, el fomento del sentido del control y la conexión social. Prácticamente estos fundamentos teóricos tienen que ver con los objetivos o con el objetivo primordial del primer auxilio psicológico. Las bases éticas tienen que ver con el respeto a la dignidad, la confidencialidad, eh, no causar daño, principio de no maleficencia, no intervenir, no intervención profesional inapropiada y una cultura a una diversidad. Dice la compañera Miriam, tengo preguntas, solo que en mis iconos no aparece la mano alzada de participar. Gracias por el resumen. Ok. Ya le cedo la palabra, compañera Miriam. Listo. Entonces, allí tenemos la diferencia, que esto hay que reconocerlo, la diferencia entre un auxilio psicológico y una terapia psicológica. Vamos a ampliar, vamos a avanzar más rapidito. Frases para orientar la psicoeducación. Sabemos que estas frases son como, digamos que un abreboca, un indicio, pero cada persona, pues, debe tener la capacidad de crear en el momento y según la situación las frases apropiadas. Tenemos el protocolo ABCD de los primeros auxilios psicológicos. Esto debemos tenerlo en cuenta, aunque ellos no siempre se dan, digamos, en esta secuencia, ¿sí? Escucha activa, reentrenamiento a la ventilación, categorización de las necesidades, derivación de redes de apoyo y una psicoeducación. Hay veces que el protocolo no se da de esta manera, de acuerdo con la crisis o la situación que presente ese individuo, pero sí hay que tener en cuenta cuáles son. A, escucha activa. B, reentrenamiento de la ventilación. C, categorización de necesidades. D, derivación a redes de apoyo. Y E, que es la psicoeducación. Aquí tenemos pues un protocolo para los primeros auxilios psicológicos y pues como una orientación mucho más amplia en cuanto a cómo se dan, cómo se realizan esos primeros apoyos psicológicos. ¿Qué hacer y qué no hacer ante la psicoeducativa, ante la categorización de necesidades, ante la reentrenamiento de la ventilación? Pues ahí tenemos esos aspectos. Bueno, y aquí prácticamente hay ejemplos. Esto me va aquí.
Allí prácticamente hay ejemplos del protocolo. En el módulo 2 vimos reconocimiento de crisis y respuestas psicológicas. Allí pues que es una crisis, ya allá lo hemos ampliado que es una crisis, la crisis cotidiana y las crisis masivas, buenas y malas prácticas en la aplicación de los primeros auxilios psicológicos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Eh, la manera en cómo vamos a realizar esas pautas de afrontamiento, la manera cómo vamos a llevar a cabo ese protocolo, ¿sí? Porque pues hay unas buenas o unas malas prácticas de acuerdo con la capacidad que tenga esa persona de afrontar esos primeros auxilios psicológicos. ¿Qué hacer y qué no debo hacer? Allí pues está claramente los primeros auxilios psicológicos en cuanto a la intervención y la teoría psicológica. No, profe, era que se me había caído el internet. Entonces le escribí hola para ver si tenía datos porque tampoco me cargaba. Pero aquí estoy con los datos. Gracias. Bien, entonces lo que se puede hacer en los primeros auxilios psicológicos y lo que hace un terapeuta en esas terapias psicológicas breves. Los tipos de crisis, según, digamos que según la situación, cada persona pues obviamente experimenta una crisis de manera diferente y eso pues hay que tenerlo en cuenta. Si presenta un trauma, si está viviendo un duelo, si está viviendo un proceso de ansiedad, una crisis por ataque de pánico o está viviendo una crisis por algún tipo de violencia, ¿sí? Sabemos que la violencia puede ser física, puede ser violencia sexual, puede ser violencia psicológica. Esto pues obviamente también genera trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático, crisis por desastres naturales. ¿Cuánto tiempo dura una crisis psicológica? Pues ahí puntualizamos que no hay un tiempo estipulado, no hay un tiempo que digamos que eh, la crisis psicológica dura tanto tiempo o tal espacio. Ahí hay que tener en cuenta es cumplir y pues llevar a cabo el proceso, el protocolo. La fase de la crisis psicológica, primero, pues se da el impacto y el desequilibrio emocional. Luego viene la aceptación y la búsqueda de apoyo. Y la fase 3 que viene siendo la reestructuración y el crecimiento personal. Eh, Respuestas emocionales frente a situaciones en crisis. Bueno, cuando ahí prácticamente hay estudios de casos o ejemplos. Allí tienen para que retroalimenten nuevamente abordar las causas de la crisis, un impacto a largo plazo, ya esto sí tiene que ver mucho con los, eh, los terapistas o los psicoterapeutas eh, en abordar las causas de la crisis, porque ya esto sí se da a largo plazo. Reacciones comunes ante situaciones traumáticas y que varían de acuerdo con la capacidad del estrato socioeconómico, con muchos factores eh, que, tienen, que tienen que ver con la persona que está sufriendo esa crisis, que está pasando la crisis. Respuestas emocionales. Hay reacciones emocionales como el miedo, tristeza, ansiedad, ira y culpa, desesperanza y confusión. Hay reacciones físicas que tienen que ver con fatiga, insomnio, dolor de cabeza, dolor muscular, palpitaciones y náuseas. Hay reacciones cognitivas que tienen que ver con esa dificultad para concentrarse, pensamiento eh, intrusivo sobre el evento, olvido, confusión mental y todo lo demás. Hay reacciones conductuales y hay reacciones sociales también. Cada una de ellas, pues, debemos, debemos tenerlo en cuenta. ¿Qué otros factores
influyen en la persona para manejar o agravar el impacto de la crisis: la resiliencia personal, las redes de apoyo social, la salud mental, los recursos económicos y materiales, el acceso a la información y a la educación, claro está, también actitudes ante el cambio, las políticas públicas y del contexto, la mentalidad colectiva, mentalidad eh, con la que cuenta esa persona, ¿sí? Tiene mucho que ver con la palabra resiliencia. Bien, ahora sí, eh, eso fue todo lo que vimos en el módulo 1 y 2. Hoy vamos a trabajar el módulo 3, que son las estrategias de intervención. Las estrategias de intervención en cuanto a los primeros auxilios psicológicos. ¿Dónde está? Vamos a ver. Voy a darle la palabra a la compañera Miriam para que nos haga la pregunta. Ahí en su computador sí debe, Miriam Reyes. Ah, pero no me aparece que está conectado, se desconecta. Me aparece solo Miriam Taborda. En el momento en que no me escuchen bien o se esté interconectando, que haya interferencias, me comunican. ¿Oyeron mis compañeros? Porfa. ¿Sí está todo bien? ¿Sí me escuchan bien? Me siento hablando sola cuando no tengo la cámara encendida. Ah, que es su nombre. Ok, ya, ahora sí la voy a buscar. Lo que pasa es que escribí Miriam con I de punto. Compañera, allí le estoy pidiendo que active su audio. Miren pantallita. Ok, Hola, buenas ahora sí. noches, Buenas. doctora, Buenas noches. doctora Vilma. Sí, Buenas señora. noches, doctora Vilma, Le ¿sí me escuchamos. escucha bien? Sí, le escuchamos. Sí, señora. Bienvenida. Bueno, un saludo para todos, muchas gracias, doctora Vilma. En un principio yo decía, bueno, pero esto ya lo habíamos visto, pero entiendo su objetivo de volvernos a repetir lo mismo, pues precisamente para no olvidarlo. Y me he dado cuenta que tengo curiosidad frente a los objetivos. Hay una de las láminas de su merced donde dice de las diferencias precisamente de los objetivos en los primeros auxilios psicológicos y en la parte de terapias de psicología breve. Y están los mismos objetivos, cosa que creo que ahí tocaría reformular. Entonces dice, el objetivo es contener, dar apoyo, reducir el riesgo que ocurran situaciones más graves, facilitar el equilibrio emocional y servir de puente a la atención profesional. Entonces, estos son los objetivos de los primeros auxilios psicológicos, que dicen que es el uno, ¿no? Aquí, Igual se esto. dice que hay unos segundos, pero yo creo que hay unos primeros. No, 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 no. Es otra, donde dice primeros auxilios psicológicos y objetivo terapia psicológica breve. Es blanquita con letra negra. De las últimas que presentó su merced. Entonces la idea Ah, que ok. se me viene a la cabeza es que hay una parte, no, 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 esa no es. Hay Este. una parte donde dice que nosotros desarrollamos la psico, sí señora, la psicoeducación y dice brindar herramientas y enfrentamiento del estrés. Entonces esa partecita como creo que no me quedó muy clara de qué se trata, aparte de la respiración que su merced pues ya nos ha aclarado que contar hasta 10 y bueno, los diferentes tipos de respiración y es una respiración consciente donde también se utiliza pues técnicas de meditación. Entonces me surge eso, ¿no? Como que quisiera más herramientas y herramientas también para enfrentar el estrés. Y Ah, la ok. Lo que otra, pasa es que ahorita es que vamos sí, a ver las estrategias, mi compañera.
¿sí? Faltan Ah, todavía ya, es 4 que días. me Claro, emocionaba ese lado. sí, sí, es que estamos apenas Sí, señora. finalizando Ah, el módulo bueno, 2. doctora. Ok, bien. Estrategias de intervención en primeros auxilios psicológicos. ¿Quiénes necesitan primeros auxilios psicológicos? Las personas afectadas por una crisis eh, que acceda voluntariamente. O quienes necesitan los primeros auxilios psicológicos, aquella persona afectada que voluntariamente acceda a ello. Aunque ahí hay otros aspectos que la persona puede tener una crisis, digamos que de salud mental, y ya allí hay que hacer la remisión, aunque nosotros no le hayamos aplicado los protocolos, sí es importante que se haga una remisión, porque aquí posiblemente haya, digamos que, o se requiera de un apoyo psicoterapéutico, más no de un primer auxilio psicológico. Entonces, primero abordar a la persona y inmediatamente identificar qué tipo de crisis es por la que está pasando, al igual que qué necesidad requiere en ese momento. ¿Quién brinda esos primeros auxilios psicológicos? Las personas capacitadas en ello. ¿Cuándo se brindan? Perdón, cuando se brindan los primeros auxilios psicológicos, tan pronto sea posible estar en contacto con la persona que requiera estos primeros auxilios psicológicos, ¿sí? En el momento oportuno, en el momento oportuno, es donde podemos encontrar o podemos brindar esos primeros auxilios psicológicos. ¿Dónde se brindan? En lugares seguros, seguros para la persona y el personal de salud, protegido de estímulos aversivos. O sea, los primeros auxilios psicológicos se deben brindar en espacios calmados, se deben brindar en espacios donde, digamos, que la persona se sienta cómoda, que haya un clima ambiental tranquilo, seguro, en el cual pueda evocar y pueda experimentar eh, o pueda obtener, pues, reaccionar a la información que le estamos brindando. Acciones para conectar con las personas en crisis. Por ejemplo, el eje son las necesidades inmediatas, los recursos personales, la información y el apoyo social. Ahí es importante identificar, la acción es identificar instrucciones que están en la zona, ofreciendo apoyo para la satisfacción, digamos que de necesidades básicas, y hacer incidencia para prevenir prácticas asistenciales, acompañar a priorizar el desarrollo de un plan de acción para atender esas necesidades. Entonces, las necesidades inmediatas tienen que ver, bueno, su mismo nombre lo indica, tiene que ver con la manera eficaz y rápida de llegar a brindar ese primer auxilio psicológico. O sea, en el punto exacto, en el punto correcto, eh, con la estrategia correcta. Los recursos personales tienen que ver con explorar con las personas sus recursos de afrontamiento, digamos que de afrontamientos pasados. Cómo ese individuo está afrontando la situación, cómo ese individuo está afrontando la situación y de qué manera lo podemos ayudar. eh, Practicar aquellos recursos que le producen calma y le ayudan a manejar ese estado de crisis. Prácticamente son los recursos personales. Si nosotros nos damos cuenta que al colocar o al llegar a la B en cuanto a los protocolos de primer auxilio psicológicos, que es
la ventilación o la técnica de respiración y aún no hemos logrado al menos un indicio de calma, allí es importante pues explorar otros recursos de afrontamiento que tengamos en el ambiente o también recurrir a otras personas que estén allí que nos puedan apoyar a brindar eh, esos primeros auxilios psicológicos. En cuanto a la información, se debe brindar una información actualizada sobre lo que está ocurriendo, ¿sí? Y comunicar las acciones de respuesta y los servicios de apoyo disponibles. Bueno, tenemos los bomberos, tenemos la Cruz Roja, tenemos la Policía de Infancia y Adolescencia, tenemos, bueno, la situación que se esté llevando a cabo y con los organismos necesarios para el apoyo. Y pues el apoyo social, promover la reunificación familiar, los grupos de apoyo, los espacios colectivos para poder fortalecer las redes de soporte de las personas. Entonces allí es importante identificar esos aspectos. Aquí vemos grupos, grupos de riesgo, grupos de riesgo. Si nosotros nos vamos a, digamos que a tiempo atrás, allá en 1985, cuando se dieron como tal, cuando se dieron como tal ciertas situaciones como sismos, como desastres naturales, se creó la Comisión Nacional de Reconstrucción con el fin de brindarle atención a los daños ocasionados por esos desastres naturales. Y de allí entonces, eh, de allí se dio entonces el establecimiento del Sistema Nacional de Protección Civil, que el cual esto fue definido como un conjunto orgánico y articulado de estructuras y de relaciones funcionales, de métodos y procedimientos que establecen las dependencias y entidades del sector público. Eh, del sector público con esas organizaciones de los diversos grupos sociales y privados, con autoridades también de los estados municipales a fin de efectuar acciones de común acuerdo que estaban destinadas prácticamente a la protección de los ciudadanos contra los peligros y contra los riesgos que se presentan en la eventualidad del desastre. Entonces, allá en 1985 se creó esa comisión, la Comisión Nacional de Reestructuración, y pues desde allí se comenzó a dar indicios a lo que eran los primeros auxilios psicológicos. Las emergencias, los desastres, todo esto pues trae como consecuencias eh, perjuicios para esa persona que ha sido afectada con ella, como digamos daños físicos, daños económicos, morales, psicológicos. Cuando Erickson eh, apuntaba o afianzaba, o Erickson mencionaba los diferentes tipos de traumas psicológicos de manera individual y de manera colectiva que se manifiesta en la conducta de la persona eh, afectadas por un desastre, pues allí también señalaba que habían traumas individuales donde digamos que un golpe a la psiquis que rompe las defensas de la persona de manera repentina y fuerte, y se refiere a ese trauma colectivo también como un golpe al trauma de la vida social que en sí lesiona los vínculos que unen a la gente y daña el sentido prevaleciente de la comunidad. Entonces, como manera de responder a esta situación, surge la psicología de la emergencia, el cual es definida como el estudio del comportamiento humano
antes, durante y después de situaciones de emergencia. Eso se dio por allá en el 2001. Eh, las principales funciones allí era prácticamente la del psicólogo en situaciones de emergencia y desastre, eh, donde debía prevenir, debía planificar, debía intervenir y debía rehabilitar a esa persona que había estado vulnerado sus derechos o había estado en ese tipo de situación y que le hubiese generado algún trauma o estuviera en un momento de crisis. Desde esas épocas remotas, entonces, la vida del ser humano se ha venido enfrentando a diversas situaciones eh, que de una u otra forma ponen en peligro su salud física, su salud mental, debido a que accidentes, desastres naturales, eh, antrópicos, digamos que todo esto ha generado en las personas afectadas ciertos niveles de estrés, ¿sí? Y aquí es importante ofrecer asistencia psicológica cuando esto sucede. Está la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja, eh, está también los naranjados. Aquí en Colombia los naranjados son ay, se me escapa el nombre, la defensa civil. La defensa civil, está la Cruz Roja y la defensa civil, los bomberos, que son casi siempre las primeras personas o los tipos de apoyo que llegan a brindar unos primeros auxilios psicológicos. Entonces, como lo mencionaba Erickson, las crisis son entendidas como un conjunto de respuestas de disrupción. Bueno, profe Lorena, ¿ustedes están escuchando bien o es alguna situación de la profe Lorena? Yo tengo la voz fuerte, tengo la voz alta y pienso que estoy, bueno, aquí me están diciendo que se escucha bien, así que compañera Lorena, porfa, revise más bien su audio, su equipo o aumentele el volumen usted. Sí, porque ya levantar más la voz sería gritar. Entonces, mire a ver si de pronto es alguna situación de su PC o de su equipo. Bueno, la mayoría me están escuchando bien. Listo. Muchas gracias. Bien, entonces decía que Erickson había dicho que las crisis son entendidas como una respuesta de esa disrupción, digamos que psicológica, individual como tal, esa disrupción psicológica del individuo, en la que allí pues tienden a fallar esos mecanismos de afrontamiento habituales que son tendentes a reinstaurar dicha eh, homeostasis. Todo esto entonces va acompañado de todo un conjunto de consecuencias conductuales, emocionales, cognitivas y biológicas en la persona. Allí, luego de todo ello, la Organización Mundial de la Salud en el 2012 eh, se acoge también a estos proyectos y menciona que aunque todas las personas que sufren una emergencia o desastre resultan afectadas de una manera u otra, en estas circunstancias, también hay una amplia gama de reacciones y sentimientos que cada persona puede tener, pero esto depende de los factores como la naturaleza, la gravedad de la situación, los acontecimientos que experimentaron, el apoyo de otras personas en su vida, la salud física, su historial personal y familiar también, o problemas de salud mental, si tuviese la edad, por ejemplo, los niños de diferentes edades reaccionan en diferentes maneras. Entonces es allí donde queríamos llegar a comprender cuáles son esos grupos en riesgo. Y tenemos pues
se puede decir que hay una clasificación. Por ejemplo, los niños y las niñas presentan mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ellos están expuestos a situaciones de riesgos por cambios de su contexto y en las actividades de su vida diaria. Aquí el riesgo es mayor cuando se encuentran separados de sus padres, cuando se encuentran separados de sus cuidadores también, cuando han sido desplazados, cuando están expuestos a muertes o cuando están alejados de personas que de una u otra forma son significativas para ellos. Eh, entonces, la persona puede encontrarse en muchas situaciones de emergencia. Allí la intervención psicológica en crisis se orienta prácticamente hacia la expresión de los sentimientos y provocan experiencias internas de las personas que se relacionan con el evento o con los eventos que le provocan ese desajuste, porque de una u otra manera, cada vez que digamos que la persona enfrenta un desajuste emocional, ese niño o esa niña, ese joven, el adolescente, el adulto, hay un desajuste como tal en cuanto a sus sentimientos. Y con las terapias o con las intervenciones facilita la elaboración del duelo ante la pérdida, allí en ocasiones de bienes materiales, pero en otros casos ante la irreparable pérdida de un ser querido. Todas las personas, eh, todos tenemos recursos y capacidades para poder afrontar desafíos en la vida, pero hay algunas personas particularmente son vulnerables en situaciones críticas y requieren de una orientación mucho más puntualizada o son más difíciles de salir de esa crisis. En los niños, el síntoma, no querer separarse de su cuidador. Allí, ¿qué tipo de intervención podemos hacer? Permitirle exponer sus sentimientos a través de juegos, de dibujos, de cuentos. Y allí se debe hacer de manera más lúdica, no llegar, no llegar a trabajarle solo con preguntas, sino a través de juegos, a través de dibujos, digamos que hacer el espacio, hacer de ese espacio un momento mucho más ameno, mucho más agradable. Los niños suelen tener pesadillas, insomnio, hay una regresión, pues, se puede evidenciar como tal una regresión en cuanto a sus hábitos, al control de esfínteres, a un sueño profundo, también pueden tener ciertas dificultades para ello. Eh, Allí la intervención es dar respuestas claras y concretas sobre lo sucedido, siempre hablarle al niño con claridad. Lo que les decía aquí en este aspecto, lo que les decía cuando salió el caso de la niña que es adoptada, la niña o el niño, no recuerdo muy bien, que es adoptada, pero ahora en el colegio le están haciendo bullying porque el niño no sabía, los papás no le habían dicho la verdad y pues se enteró por fuentes diferentes a sus cuidadores. Allí es importante entonces, por eso es que los niños tienen este tipo de situaciones. ¿Sí? Suelen exhibir conductas regresivas, juegos repetitivos acerca del evento, pueden negarse a hablar de lo sucedido. Entonces, digamos que este niño o esta niña está en esa crisis por la aceptación de su verdad, de su realidad. Entonces, aquí es importante en ese proceso de intervención dar respuestas claras, dar respuestas concretas sobre eso digamos que eso que ha sucedido. Cuando tienen conductas agresivas, pues hay que darle mucha importancia a mantener ese contacto físico, no en la persona interviniente. Ojo, porque allí sí hay que tener mucho cuidado con esos contactos físicos. Cuando somos nosotros los que estamos brindando los primeros auxilios psicológicos, allí la intervención como tal el psicoterapeuta o el terapeuta
debe conversar con el padre de familia y hablarle de la importancia del contacto físico. Fantasías sobre la muerte, entonces, digamos que un, un momento digamos que de intervención es dar sensaciones de cobijo, de protección, sentir que la persona no está sola, sentir que se está trabajando en ello. Juegos repetitivos acerca del evento traumático, ayudar a verbalizar sentimientos, ponerle nombre y todo lo demás. Puede negarse a hablar de lo sucedido. El niño puede negarse a hablar de lo sucedido, pero ¿qué pasa? Si nosotros explicamos sobre la normalidad de lo que él está experimentando, pues es muy probable que el niño se vaya adaptando, eh, se vaya adaptando también, se vaya adaptando a la situación, pero desde el aspecto de la normalización de lo que siente. Recomiendo Adolescencia en Netflix. Explica lo que dice la señora. Ay, sí, me la quiero ver, Lucy. Muchas gracias. Bueno, este fin de semana, aunque largo, pero bastante sustancioso, no me la pude ver, pero sí estoy pendiente porque me dijeron que era muy bonita. Esa película de adolescencia. Se llama así, Adolescencia. Y le están dando en Netflix, la están presentando en Netflix. Es una miniserie. Ujú. Bien, entonces todo esto suele suceder cuando un niño está en crisis. ¿Qué podemos hacer? Los primeros auxilios psicológicos a grupos de riesgo, aquí en este caso niños y niñas. Es importante que se promuevan espacios lúdicos y espacios de juego grupal con los niños y niñas. Esto en sí va a favorecer va a favorecer en sí la cercanía, la supervisión de sus padres o de sus cuidadores. Es importante darle, digamos, pertinencia a, a la, es importante darles pertinencia como tal a la manera en que el niño interactúa con sus pares. Bien. Recomendar a los padres que acompañan a los niños y niñas a fin de mantener rutinas familiares y sociales propias de su edad y de su contexto. Aquí digamos que estas estrategias claves se puede decir que prácticamente tienen que ver con las psicoeducativas. Estas estrategias claves. ¿Por qué? Porque eh, cuando se está brindando primeros auxilios psicológicos para los niños, es importante tener a su cuidador o a los papás eh, pues cerca, digamos que allí cercano, cerca al niño que observe qué se está haciendo y que pueda hacer también, digamos que apoyo para ese primer auxilio psicológico. Explicarle a los padres que es importante decirle a su hijo que lo cuidarán y que estará seguro y que estará salvo. O sea, ahí el padre, como se podrán dar cuenta, va a servir de apoyo también, va a servir de guía, va a servir de, digamos que, de reforzador de ese primer auxilio psicológico. Preguntar al niño o niña qué ha escuchado respecto a lo sucedido y ofrecerle información concreta sobre lo que está sucediendo. Aquí pues afianzamos mucho la sensibilización y eh, la socialización sobre el evento. ¿Qué es un sismo? Que lo que sucedió fue un sismo. Hubieron, digamos que varias casas
o varias personas que están vulnerables. Entonces, al niño hay que explicarle qué es un sismo, por qué se da, sí, y todos los pormenores de la situación. Que fue una inundación, un desastre natural, que fue o que es una crisis emocional por un trauma, por un duelo, por el aspecto que sea, los factores que sean, es importante llevar el caso, llevar la situación a la sensibilización del niño, que él entienda qué es lo que está sucediendo y pues si hay un porqué, explicarle ese porqué. Escuchar cuidadosamente y hacerle saber al niño que usted comprende lo que él expresa, acompañarlo a establecer de manera conjunta la priorización de sus necesidades. Entonces, allí nos quiere dar a entender que eh, todos esos principios y técnicas de los primeros auxilios psicológicos, digamos que son cumplir con requisitos básicos, digamos que con aspectos básicos para minimizar todos esos factores, como por ejemplo, a tono con las evidencias resultantes de esas intervenciones sobre el riesgo y también la capacidad de recuperación que tiene esa persona en cuanto al trauma. Eh, sí, el aplicar estrategias que sean prácticas y que la psicoeducación se explique o se socialice, se sensibilice de acuerdo con información del contexto, información que sea puntual y que el niño pues se pueda dar cuenta de lo que se está haciendo. Hay que trabajar mucho la empatía, perdón, la empatía, escuchar cómo la persona en crisis visualiza la situación, cómo ese niño visualiza la situación y la manera como se comunica. Si es bastante, digamos, amplio en su habilidad cognitiva o simplemente prefiere quedarse callado, no, no digamos, no expresar eso que está, eso que está sintiendo. Aquí es importante digamos, eh, a que, o a enseñarlos, a sensibilizar en pedir ayuda, en que sean empáticos, a tener una actitud respetuosa. No es pertinente invadir el espacio vital de esa persona o hablarle bruscamente o mostrarnos ansiosos ante la situación. Debemos tener claro que esa capacidad de resiliencia en nosotros mismos eh, mejora la seguridad inmediata, provee como tal ese alivio físico y emocional a esas personas que están requiriendo de un primer auxilio psicológico. Grupo en riesgo, los adolescentes. Los adolescentes también presentan mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque ellos están en una etapa del desarrollo en el que se encuentran con grandes demandas internas, con presiones externas, grupos sociales, la cultura, ¿sí? Lo que le dificulta ese proceso de adaptación. Además, muchos dependen de los padres y también de esa capacidad que tenga el padre para darle respuesta a ellos mismos sobre la crisis en la cual está viviendo. Entonces, ahí es importante, ahí es importante que se tenga en cuenta lo que el adolescente está viviendo en ese momento, ¿sí? ¿Qué factores afectan? Por eso es importante las preguntas que orienten a, digamos que a una eficiente intervención. Las relaciones intrafamiliares, así es. Entonces, ¿qué estrategias podemos tener en cuenta allí en cuanto a si tenemos un adolescente allí en cuanto a los primeros auxilios psicológicos? Importante preguntar
¿Qué sabe o qué ha escuchado con respecto a lo sucedido? ¿Qué sabes? Digamos que eh, el adolescente que, esta chica, volvemos nuevamente con el ejemplo de la niña en adopción. ¿Sí? Preguntarle, llegó una crisis, está llorando, siente que no, nadie la quiere, siente que fue rechazado por sus padres biológicos, se siente defraudado de sus padres adoptivos porque no le dijeron la verdad. O sea, hay muchas cosas que esa niña puede estar sintiendo, ¿verdad? Eh, digamos que se siente dolida, se siente afectada emocionalmente porque le mintieron, porque sí. Entonces, vamos a preguntarle si conoce qué es una adopción, si conoce cuáles son sus padres biológicos. Es importante cómo se la lleva con sus padres hasta ese momento. O sea, tratar de hacerle preguntas que eh, le ayuden a hacerse una introspección de todo lo que ha vivido, de todos esos momentos agradables que ha vivido con sus padres, ¿verdad? Y ofrecerle información concisa y concreta sobre lo que está ocurriendo. Es pertinente sentirse así porque te sientes defraudada, te sientes que te mintieron, eh, pero eso es normal que te sientas así y comenzamos eh, a hablarle y a realizar esa, digamos que esa intervención psicoeducativa. Animar al adolescente, animar al adolescente a expresar sus necesidades o inquietudes respecto a la situación que vive. Entonces, ¿cómo te sientes? ¿Por qué sientes que te defraudaron? Y de acuerdo con la respuesta que nos vaya dando, irle anexando ciertas preguntas, pero que nos ayuden a controlar ese sentimiento, nos ayuden a, digamos que a controlar y a que minimice ese sentimiento. Bien, promover la participación del adolescente en colectivos y grupos a fin de que pueda influir de manera positiva en su recuperación. Esto es importante. Hay, hay tipos de aprendizaje y el aprendizaje colaborativo y el aprendizaje cooperativo, digamos que es un tipo de aprendizaje que nos puede ayudar aquí a minimizar todo ese estado emocional negativo y mucho más cuando eh, son chicos, digamos que como este caso, son chicos que se sienten vulnerados sus derechos, que sienten que los han defraudado, que sienten que les han mentido. Hablar con los adolescentes con empatía, haciendo evidente que se respeta sus sentimientos, sus preocupaciones y sus preguntas. En ese grupo colaborativo, en ese grupo de apoyo, la participación de otros adolescentes, pues allí ellos entre sí se comunican, interactúan, cambian de opinión y también se ayuda a que pueda, puedan como tal ir ¿cómo les explico? Eh, pueda, pueda llegar todo esto más allá de la concienciación de la situación que está viviendo. El personal de salud le brindará los primeros auxilios psicológicos y deben estar preparados para responder preguntas que están vinculadas a los temas como las drogas, la sexualidad, accidentes, que son temas sanitarios que están vinculados a la adolescencia.
Allí en el caso de la niña de adopción, todavía era es una niña de 7 años, no está en el proceso de adolescencia, pero ya un adolescente, digamos que enfrente una situación digamos que abuso sexual o abuso en consumo de sustancias psicoactivas, eh, o en su defecto de una violencia sexual, ahí es importante que esa persona interviniente pues tenga claridad sobre diversos temas por si a ese adolescente pues llegara a hacerle alguna pregunta. Grupos en riesgos, las personas mayores de edad. Las personas mayores de edad pueden tener mayor resiliencia pueden tener mayor resiliencia porque ya han transitado por diversas experiencias de vida, pero también podría encontrarse con pocos recursos para afrontar ese contexto de emergencia. Digamos que las pérdidas materiales, donde ya el abuelito, donde ya nuestro adulto mayor se sienta sin fuerzas para, para digamos, para superar ese impasse o sienta que ya no es capaz de reconstruir todo aquello que perdió. La falta de independencia también. Digamos que son experimentadas con tensión y desesperanza, al igual que las enfermedades crónicas pueden agravarse por ese contexto, por esa situación. Entonces, allí es importante pues tener en cuenta estrategias. Por ejemplo, con nuestros adultos mayores, ayudar solo en las tareas de la vida diaria, con lo que tengan dificultades para realizarlo. Hay que ayudarlos a que sean pues bastante independientes. Explorar cómo ayudan a sus familias y comunidades y poder provocar que sigan desempeñando ciertos roles, o sea, que ellos se sientan también útiles en el proceso. Dar tiempo para escuchar y conversar con atención, con respeto, con empatía. Muchos de ellos se sienten solos y ansiosos de poder comunicarse y de poder favorecer la escucha responsable. Aquí es importante a nuestros abuelitos, no dejarlos solos y procurar que se queden con personas de su entera confianza o digamos que con algún familiar. Siempre con el fin de trabajarle o de intervenirle ese estado mental, ese estado emocional. Las personas con discapacidad física también son personas en riesgo. Todos podemos hacer un aporte, dice aquí la imagen. Y es cierto, todos podemos hacer un aporte. Digamos que las personas con discapacidad, aquí no solo hablamos de discapacidad física, voy a quitar esto porque pareciera que solo fuera física. Allí pues se habla de todo tipo de discapacidad. Recordemos que la discapacidad tiene 7 categorías, ¿verdad? Discapacidad física, discapacidad cognitiva, discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad psicosocial, me faltan dos. Mm, bueno, allí son 7 eh, las categorías de discapacidad. Entonces, esas personas con discapacidad física o sensorial o cognitiva pueden ver afectado su funcionamiento en las actividades de la vida diaria. Digamos que por todos esos cambios radicales, abruptos de su entorno que estuvieron generados por el contexto de la emergencia. Entonces, aquí, ¿qué se puede hacer con esas personas? ¿Qué estrategias podemos implementar? Establecer un contacto directo con la persona, a menos que la comunicación
directa no sea posible. Digamos que la persona que vamos a intervenir tiene una discapacidad auditiva, por ejemplo, pero nosotros no sabemos lengua de señas, o tengo una discapacidad visual. Nosotros no conocemos el sistema Braille o no sabemos eh, cómo comunicarnos con esa persona por sistema Braille. Entonces, ahí sí es importante en cuanto a ciertas categorías de discapacidad que la persona que va a brindar ese primer auxilio psicológico esté consciente de las capacidades individuales que tenga él para afrontar esa situación, teniendo en cuenta la discapacidad o la enfermedad crónica que tenga esa persona. Eh, Preguntar a la persona si tiene alguna enfermedad o si está tomando alguna medicación por algún problema de salud, ¿sí? Digamos que una enfermedad crónica, un cáncer, una diabetes, problemas de tensión arterial, problemas de corazón. Todos estos aspectos, pues, son importantes tenerlos en cuenta allí. Si es una persona medicada, por ejemplo, primero preguntarle si efectivamente se tomó su medicación eh, y si no se la tomó, poder proporcionarle para que evitemos un incidente, pues ya mayor, un incidente físico. Ponerse en contacto con alguna organización de protección u otro tipo de apoyo con el fin de ayudar a la persona a largo plazo. Y pues también darle información sobre la manera de acceder a los recursos existentes en la zona de emergencia. Por ejemplo, aquellos con discapacidad física o auditiva que digamos que son, son los grupos que no se va a encontrar una persona que brinde primeros auxilios psicológicos, o sea, no se va a encontrar fácilmente una persona que brinde los primeros auxilios psicológicos eh, y que sepa hablar con lenguas de señas, ¿verdad? O el sistema Braille, que se puedan comunicar de esa manera. Allí sí entonces podemos, digamos que remitir o podemos direccionar a esa persona en crisis a acceder a otros servicios existentes en esa zona de emergencia. O pues se implementan los primeros auxilios psicológicos, los protocolos hasta en la medida en que esté en nuestras manos. Las personas con trastorno de salud mental. Esto sí es bastante complejo. Estas personas con trastorno de salud mental, porque esto reduce la capacidad de recuperarse y puede exacerbar los síntomas de su enfermedad por el contexto de emergencia, por la falta o por la demora de continuidad en su tratamiento. Aquí tiene que ver con que mis compañeros, digamos que eh, sea un niño con algún tipo de trastorno que esté medicado, trastorno conductual, o con ansiedad, con depresión, y que por, digamos que situaciones del sistema de salud no le hayan proporcionado la medicación y ocurrió un desastre o una situación le desencadenó una crisis emocional. Entonces, ahí es importante identificar el contexto de la emergencia y pues también identificar que tenga continuidad en el tratamiento que lleva. Aquí es importante, mis compañeros, que se direccionen rápidamente hacia una persona que esté, digamos que capacitada en cuanto a salud mental. ¿Sí? Porque de pronto nos podemos encontrar con una esquizofrenia, de pronto nos podemos encontrar con un trastorno conductual compulsivo, y estas son personas que tienden a agredir o a autoagredirse.
¿sí? Entonces, allí sí es muy pertinente que esas personas con trastorno de salud sí sean remitidos rápidamente hacia profesionales especializados en el tema. Allí, ¿qué se debe hacer? Establecer contacto directo con la persona a menos que la comunicación directa no sea posible, ¿sí? Preguntar a la persona si tiene alguna enfermedad o si está tomando alguna medicación por algún problema de salud, establecer contacto con asistencia médica para atender a las necesidades de la persona en caso sea posible. Esto es pertinente, hacerlo sí o sí y ya. Ponerse en contacto con alguna organización de protección u otro tipo de apoyo con el fin de ayudar a la persona a largo plazo y pues darle información sobre la manera de acceder a los recursos existentes en la zona de emergencia. O sea, ya nosotros brindamos los primeros auxilios psicológicos. Ahora, ¿cuál es el paso a seguir? En la psicoorientación, en la psicoeducación, perdón, en la psicoeducación, en esa fase de psicoeducación, poder orientar a esa persona a que eh, tenga conocimiento sobre los, eh, digamos que los servicios de apoyo que allí, allí se encuentran por si requiere o tiene la necesidad de alguno de ellos. A ver, la compañera Claudia Cassiani, compañera, buenas noches. Bueno, la compañera como que estaba, no era ninguna pregunta, la compañera Claudia estaba experimentando levantar la mano. Bien, bueno, continuamos. Las mujeres que se encuentran en mayor riesgo de violencia física, psicológica, sexual en el contexto de la emergencia. Sí se le activó el audio, compañera Claudia. Lo que pasa es que usted me levanta la mano y yo le doy clic. Allí le debe aparecer que le estoy pidiendo que reactive su audio. Se le activó, pero usted lo desactivó inmediatamente. Levante la manito, por favor. Realice la reacción. Ajá. Ahora le aparece en pantalla que puede reactivar el audio. Listo, ahora sí, ya está activo. ¿Me escucha? No, me volvió a desactivar el audio. No le puede dar otra vez clic allí porque lo desactivo. Y no se le escuchó nada ahorita que activó. Bien, entonces hablábamos de las mujeres. Las mujeres se encuentran en mayor riesgo de violencia física, violencia psicológica, violencia sexual en el contexto de la emergencia. ¿Qué podemos hacer allí? Ay, perdón. ¿Qué podemos hacer allí? También brindarle socialización, sensibilización hacia los aspectos, eh, hacia el aspecto en el cual está viviendo. Es importante que esas mujeres cuenten con ese grupo de apoyos. También podemos hacer grupo de apoyos entre ellas para que socialicen, sensibilicen y conversen como tal. Las personas recluidas en instituciones, las personas recluidas en instituciones como niñas y niños huérfanos, adultos mayores, personas con trastornos mentales y población penitenciaria son objeto de estigma social. Entonces, como son objeto de estigma social, muchos de ellos tienen o generan ciertas situaciones de crisis emocional por vulneración de sus derechos, por mm, vulneración de derechos, también por, digamos, porque se sienten aislados, se sienten solos,
sienten que no son importantes para su familia y esto pues hace que estén en riesgo de tener crisis o de presentar crisis emocionales. Bien, pregunta hasta el momento, mis compañeros. Y los otro grupo que está en riesgo son los equipos de rescate y de intervención de primera respuesta. Ellos presentan mayor vulnerabilidad debido a la alta y continua exposición a escenas de crisis y casos complejos. Aquí, ¿quién es ese grupo el que está en riesgo? El interviniente. ¿Sí? ¿Por qué? Por la exposición constante a temas, digamos que fuertes, eh, o a la continuidad, a la continua exposición de escenas de crisis, de escenas de casos bastante fuertes, el cual, pues, siempre les he dicho, tiene que estar muy bien parado, tiene que ser una persona muy resiliente y tener también su grupo de apoyo. A ver, compañera Bárbara Molina, active su audio. Le Hola, escuchamos. buenas noches. Buenas noches. Eh, Perdón, yo solo quiero confirmar algo porque venía conduciendo cuando usted habló del grupo de riesgo de niños, niñas y adolescentes. Ujú, Usted mencionaba que es importante que los padres encargados o cuidadores al momento de atender la crisis de este grupo de riesgo estén cerca. ¿Eso es así? ujú. Sí, Puede, claro. puede, disculpe que la haga regresar, digámoslo así, pero venía conduciendo y el tránsito acá en Guatemala es espantoso, entonces no escuché cuál es el papel que los padres encargados o cuidadores juegan al momento de los primeros auxilios psicológicos. ¿Usted me lo podría repetir, por favor? Claro que sí, mi compañera. Eh, bueno, ¿qué es importante aquí? Que los papás, bueno, vamos un momentico por acá para responderle la pregunta a la compañera, con el permiso de ustedes. Por ejemplo, dice recomendar a los padres que acompañen a los niños y niñas a fin de mantener rutinas familiares y sociales propias de su edad y de su contexto. ¿Qué sucede con esto, compañera? Que es que cuando se está brindando el primer auxilio psicológico, se trabaja con estos chicos psicoeducativa, pero de manera lúdica. Y esto no solo puede quedar al momento del primer auxilio psicológico, sino que en casa, con los padres, también se siga brindando esa orientación. Entonces, ¿qué es importante? Dirigir a los padres, eh, orientar a los padres también para que sirvan de apoyo, sean también ese eje favorecedor de la concientización de esos chicos hacia la situación que está viviendo o hacia, digamos que, la crisis en la cual se enfrenta y que también apoyen digamos que a la orientación de sensibilización de la situación, ¿sí? De la situación que se vivió en el contexto, que puedan conversar también ampliamente, que digamos que hablarlo de esta manera, que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Hablemos el mismo idioma, o sea, que el papá y el interventor, el interviniente o el terapeuta eh, tengan conocimiento de la manera como se le va a hablar al chico, cómo se va a orientar a ese chico hacia la situación que está viviendo. Y de esa manera, pues los padres son ese apoyo del que les hablaba. Bien, entonces aquí los equipos de rescate, recordemos que estas personas están, digamos que en contacto directo, las personas de rescate y los intervinientes eh, para los primeros auxilios psicológicos. Ellos, digamos, están en constante exposición de esas escenas de crisis, cualquiera de las crisis a la que llamemos, entonces también tienen que ser o también están en ese grupo de riesgos de estar
o de poder presentar esas crisis emocionales. Las personas con enfermedades crónicas, dependientes o no dependientes de soporte vital, también presentan una alta vulnerabilidad al no tener continuidad en su tratamiento y cuidado. Cuando una persona, digamos que le detectaron cáncer, ¿verdad? Entonces, a empezar el tratamiento y la cita se la dan de especialista en especialista cada 3 meses, cada tanto, la persona se siente que su fuerza se están agotando, sus fuerzas físicas se están agotando, la enfermedad está acrecentando, está sintiendo otros síntomas y no ve como tal esa agilidad en el sistema de salud. Puede esto ser, digamos que, ocasionador de crisis emocional. Los migrantes, esto pues lo vemos muy a menudo hoy día con nuestros compañeros, nuestros compatriotas venezolanos eh, y de otros países también, migrantes que digamos que están en ese riesgo de vulneración y digamos que aun no se encuentran familiarizados con el contexto, pero a esto es lo que vamos. Aquí fue donde vine a crear un objetivo y requieren de manera oportuna afrontar la situación en la que está viviendo. En ese proceso de afrontar esa situación, la capacidad de afrontar, es donde puede llegar a obtener alguna crisis emocional. Entonces, aquí que es importante la socialización, sensibilización, los grupos de apoyo, ¿sí? Digamos que más bien es mitigación de el riesgo a tener crisis o prevención. Aquí en este grupo de riesgo, aquí lo importante es la prevención, ¿sí? La prevención a que no se dé o a que menos personas presenten esta crisis, ¿sí? Listo. Bueno, vamos a dejar este caso para socializarlo el día de mañana. Dice, un accidente de tráfico ocurrió en una carretera rural donde dos coches colisionaron. A raíz de su impacto, varias personas resultaron heridas y el tráfico se detuvo. Entre los involucrados había un conductor, Juan, y su compañera María, quienes viajaban en un coche y se detuvieron después del accidente. El segundo vehículo involucrado estaba parcialmente volcado y sus ocupantes, una pareja joven, también estaba en un estado de shock, pero no tenía heridas visibles. ¿Cómo podemos trabajar con este caso? Ahora, la actividad que vamos a realizar ya va. Les voy a compartir la actividad. Bueno, y entonces, ¿dónde está? Se me perdió. Actividad, aquí. Actividad de retroalimentación. ¿Qué van a encontrar ustedes aquí? 5 casos que tienen, digamos que un tipo de crisis diferente. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a escoger un caso. Crisis por pérdida repentina es uno. Crisis por desempleo y estrés económico es otra. Crisis por violencia doméstica es otra. Crisis por desastre natural viene siendo otro caso, el caso 4. Y el caso 5, crisis por diagnóstico médico grave. Vamos a leer cada uno de ellos y despliega entre 5, 4 y 5 preguntas. Entonces, ¿qué vamos a hacer o cuál es la actividad? Escogemos un caso
y lo vamos a llevar a la práctica, pero lo vamos a llevar a la práctica respondiendo las preguntas. Una de las preguntas dice, ¿cómo abordarías el proceso de duelo anticipado de José y qué técnico utilizarías para ayudarle a expresar sus emociones? ¿Qué tipo de apoyo emocional es más apropiado para José en esta etapa de diagnóstico terminal y cómo puede asegurar que se sienta acompañado? O sea, es importante, digamos que leer muy bien y detallar el estudio de caso, el caso, para luego dar respuesta a preguntas. Cada caso tiene sus preguntas pertinentes. Solo vamos a escoger uno, el que creamos que pues se adapta mucho más digamos que a mi capacidad o al conocimiento que he adquirido acá. Eso es lo que vamos a hacer. Mi pregunta es, ¿cómo tratar estas noticias si la persona no está presente? Es decir, te informa mediante un mensaje. ¿De qué noticia me hablas, compañera Claudia? ¿Cómo tratar estas noticias si la persona no está presente? ¿Qué noticia? No la entiendo. El caso de un diagnóstico. Digamos que un caso de diagnóstico cáncer terminal. Entonces dice, ¿cómo tratar estas noticias si la persona no está presente? El interviniente. O sea, ¿cómo el interviniente trata o le brinda los primeros auxilios psicológicos a esa persona si no está presente al momento de que el médico le dijo? Es que ahora sí entendí, es que eh, tuve que reestructurar la pregunta. Compañera Claudia, la crisis se puede dar en cualquier otro momento, no necesariamente puede ser cuando le dan la noticia. La persona cuando le dan la noticia pueda que haya tenido la primera crisis, pero digamos que si luego al mes siguiente o a la semana siguiente tuvo una crisis, o sea, allí inmediatamente, si tiene una crisis, cuando se le brinda el diagnóstico, ahí está el médico, que puede ser la persona interviniente. Pero digamos que fue en la casa, afuera de consulta externa, en su contexto hogar que se le presentó la crisis. Entonces ahí es donde el interviniente va a realizar su primer auxilio psicológico. Pues ahí en la clínica no, porque pues no voy a estar allí, al menos que el interviniente sea el médico, sea la enfermera u otra persona y que de acuerdo con el apoyo que requiera a ti te manden a llamar en ese momento, ¿sí? Hay pues diversos factores. Bueno, mis profes, vamos a finalizar pues hasta aquí. Eh, allí les dejo entonces, vamos a ver si ya está cargado en el grupo oficial. Mm, Se las voy a dejar por aquí, por el chat. Mientras, compañera Sujei, active su audio, compañera. Buenas noches, profe. Es que quería hacerle una pregunta, pero no sé cómo No formularlo. sabe Bueno, qué. cómo formularlo así. Digamos, en mi caso yo trabajo con personas en situación de calle, entonces convergen muchas de estas poblaciones que estamos viendo ahorita. ¿Cómo? ¿Perdón? Un momentico que no le entendí. ¿Usted Ok. trabaja con personas? En situación de calle. Entonces Ah, ok. convergen todas estas poblaciones que vimos Sí, y a veces hasta más situaciones, ¿verdad? Entonces, sí, señora. ¿cómo recomendaría que se trabaje esta población de personas en situación de calle? ¿Como dividiéndolas por grupos según las características? Según las Pues, necesidades, claro. ok, También puede hacer, digamos, intervención en comunidad.
Es que ahorita se Eh, hace como grupal, pero se incluyen sí. todos sin hacer como una especificidad de las características o ahora que estamos viendo todos estos grupos, yo decía, pero tenemos todos esos grupos en un solo grupo y eso no va a funcionar, ¿verdad? Claramente Ajá. No, porque son pero distintos. usted puede hacer psicoeducativa, por ejemplo. Eh, puede hacer una psicoeducación grupal, ¿sí? Donde aborde un tema específico eh, o que sirvan de apoyos, los use como apoyos a cada uno o también lo puede hacer individual. Bien. Bueno, mis profes, allí en el chat encuentran la actividad. Yo me imagino que ya ahorita la profe Beatriz está subiendo el link donde pueden encontrar el material de apoyo y las actividades también. Entonces, ahí ustedes lo van socializando y van respondiendo las preguntas porque esa es la actividad final que vamos a socializar el día jueves, ¿vale? Entonces, quiero que socialicemos esos 5 casos. ¿Cómo puedo yo hacer una intervención? ¿Cómo puedo brindar los primeros auxilios psicológicos a una persona que se encuentra en ese momento en una crisis? Bien, mis profes. Finalizamos hasta aquí. Allí les dejo para que lean. Nos vemos Dios mediante mañana. Mañana sí trabajamos la jornada completa hasta las 9:15 y nos vemos a las 6:30. Normal. Mañana martes. Que tengan una excelente noche, que tengan, que descansen y nos vemos mañana. Se debe elegir un caso, sí, claro. Eligen un caso y las preguntas. Me despido de la sala, compañeros. Bye bye.